Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente aquí para compartir con ustedes unas enseñanzas de la Biblia que estamos seguros que va a ser y seguirá siendo para la edificación de cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, ya que cada vez que nos metemos en las páginas de la Biblia, siempre somos edificados por el Señor. Continuamos con nuestros devocionales acerca de la fe, observando y compartiendo casos de personajes que demostraron su fe en el Señor, por lo cual los milagros se realizaron en sus vidas. Y esto es importante para nosotros porque queremos y pedimos muchas veces, pero no lo hacemos con fe, como lo hicieron estos personajes. Y es importante que aprendamos que cuando pedimos algo al Señor, debemos hacerlo con toda nuestra fe y Él hará el milagro. Él sigue haciendo milagros. Lo que falta en este mundo es tener fe como la de estos personajes que estamos compartiendo. En el día de hoy vamos a compartir un pasaje donde una mujer había sufrido por mucho tiempo, tenía flujo de sangre, había ido a doctores, había gastado todo lo que tenía, pero nunca vio la sanación, nunca se mejoró. Pero algo importante en esta mujer fue que cuando oyó de Jesús, puso su fe en Él y el milagro fue realizado. Quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 34. 25 al 34. Dice la palabra de Dios: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Le parece familiar? Yo creo que muchos hoy en día andamos en esa condición. Quizás no será flujo de sangre, pero estamos sufriendo de muchas enfermedades, gastando dinero en diferentes doctores y no sentimos ninguna mejoría. ¿Será que nos falta más fe? Debemos meditar este pasaje. Dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esto es tener fe. Ella se metió entre una multitud, pensando y consciente y con toda su confianza de que si tocaba tan solo el manto de Jesús, sería salva. Dice el 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Miren el 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Nuevamente vemos un episodio donde el milagro se hizo, pero primero fue la salvación del alma y después la sanación física. Qué interesante esto para nosotros. Esta mujer tenía un mal incurable que le provocaba estar siempre sangrando.
Esta enfermedad le hacía impura según Levíticos 15 del 25 al 27, donde habla de que la mujer cuando tiene flujo de sangre es impura. Lo cual también la excluía de las relaciones sociales con los demás judíos. Era inmunda por tener esa enfermedad, entonces no podía relacionarse con la demás gente, según la ley. Había sufrido con eso hacía 12 años. Y dice aquí que había gastado todo lo que tenía, pero no había mejorado. Dice, por el contrario, se sentía peor. Pero el versículo 27 nos dice que cuando oyó hablar de Jesús, ella tuvo fe en que solo Él la podía curar. Cuando oyó hablar de Jesús. Nuevamente, esto nos recuerda que tenemos que hablar de Jesús. Quizás hay muchas personas como esta mujer, no enfermas de flujo de sangre, pero sí enfermas espiritualmente, por lo cual necesitan oír de Jesús para que pongan su fe en Jesús. Ella decía, si yo tan solo tocare el manto, seré salva. ¡Qué fe la de esta mujer! Estaba desesperada con esta enfermedad, pero confió en que Jesús la sanaría. Ella tocó el manto de Jesús y enseguida fue sanada. Según la ley, tocar ella, Jesús también lo hacía inmundo, pero aún así, ella se metió en la multitud. Ella tocó el borde del manto de Jesús con fe y fue sanada al instante. ¿Cómo anda su fe, mi hermano? ¿Cómo anda tu fe, tú que me estás viendo en este devocional? ¿Has puesto tu fe completamente en Jesús? Dice la mujer esta, si tan solo tocares su manto, si tan solo te acercares tú a Jesús, Él te salvará y te sanará de tus azotes. Yo no sé cuáles son. Tú los conoces y el Señor los conoce. A veces pensamos que nuestros problemas nos alejan de Dios, pero Él siempre está listo para ayudarnos y nunca deberíamos dejar que el miedo nos impida acercarnos al Señor. Muchas personas no se acercan a Cristo porque tienen temor. No, Él está allí esperando que nosotros nos acerquemos. Si tan solo tocar el manto, decía esta mujer. La fe de esta mujer era grande. Ella sabía en quién confiaba. Confiaba en Jesús. Oyó hablar de Jesús y sabía y tuvo fe que Jesús la iba a sanar. Esta mujer dice aquí que se metió entre la multitud para tan solo tocar el manto de Jesús, porque puso su fe en Él. Esto se llama fe en acción. Jesús no se enojó con la mujer porque le había tocado. Él sabía quién le había tocado. Él era Dios. Pero aún así preguntó para enseñarle algo sobre la fe a esta mujer. Yo espero que también con este devocional el Señor nos esté enseñando algo sobre la fe. Tenemos que depositar toda nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y si usted no es salvo, si usted ahora mismo está pensando que si muere va al infierno porque tiene pecados, déjeme decirle que si usted confía en Jesús y cree en Él como Salvador personal, Él le salvará de ese infierno que tenemos ganado y le dará la vida eterna para disfrutar con Él por siempre. Aunque la mujer sanó en el mismo momento que lo tocó, Jesús le dijo que su fe le había sanado. ¿Cuán grande fue la fe de esta mujer? Y la pregunta es, ¿cuán grande es su fe en Cristo? ¿Dónde está su fe en Cristo? Tan solo tocar el manto, decía la mujer esta. Si tan solo tú te acercaras a Jesús con fe, Él te salvará
y se te regalará la vida eterna. La fe verdadera significa acción. Esto es lo que nos demostró esta mujer. Se metió entre la multitud. Yo me imagino cuánta gente estaba ahí apretando a Jesús, pero esta mujer con toda su enfermedad se metió entre la multitud. La fe que no se pone en acción no es fe. Esta mujer puso su fe en acción y lo hizo. Se metió y tocó el manto de Jesús y fue salva, pero también fue sana. Tenga fe, pida con fe y ponga su fe en acción. En otras palabras, póngale patitas a su fe. No se quede sentado solamente diciendo tengo fe. Si usted tiene fe, acérquese a Jesucristo y Él hará la diferencia. Su fe le sanará, pero algo más importante, si usted pone su fe en Jesús, Él le salvará del infierno y le regalará la vida eterna. Que el Señor les bendiga.